Nos encontramos en el Distrito Federal de la Ciudad de México. Atrás tenemos el monumento a la Revolución Mexicana y en medio de esta ciudad se vive una gran consternación, un dolor en el corazón para la mayoría de los mexicanos, ya que los mexicanos han perdido a uno de los baluartes de la comicidad de este país. Nos referimos a Roberto Gómez Bolaños. Impacto Semanal se trasladó aquí para recoger lo que siente la gente al respecto del popular Chespirito. Yo lo veía de niña, hoy lo ven mis hijos y sigue siendo igual de entretenido. La verdad es que era un programa muy sano. De todos los programas, ¿cuál le gustaba más? El Chompiras. Roberto Gómez Bolaños ya se fue, sin embargo queda el legado. ¿Qué te parece lo que dejó Roberto Gómez Bolaños Chespirito? Bueno, nos hizo reír a nosotros, a nuestros papás, a nuestros tíos. Yo creo que ha sido muy importante lo que ha hecho Roberto. Hizo muchos buenos papeles del Chapulín y del Chavo, me parecía muy bueno. Desde Venezuela lo veía. Ah, ¿ustedes son venezolanos? Soy venezolano, sí. La gente tuvo comentarios de todo tipo, incluso hubo alguno que lo criticó. Bueno, para algún sector de la sociedad yo creo que ha sido importante, sin embargo para otros sí, yo creo que lo han criticado demasiado por la manera como llegó a descomponer el lenguaje inclusive, ¿no? El lenguaje castellano, lo llegó a descomponer y muchas de las palabras que se utilizaban en sus programas ahora son utilizadas inclusive por niños, ¿no? Cuyos abuelos también les enseñaron ese tipo de cosas, pero de alguna manera sí es una institución como un personaje cómico, y de la cultura popular. Sin embargo, yo creo que su aporte a la cultura ha sido más bien en detrimento de la cultura y no algo positivo. El comentario de la mayoría fue bastante divertido al respecto de los programas y de los personajes que se pudieron ver a lo largo de los años en que este gran comediante libretista mexicano, Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, produjo. Entregó una variopinta cantidad de personajes y obviamente de programas que fueron la diversión de grandes y chicos, y así lo recuerdan. No, claro que no está, pero en Venezuela aún nos pasan los programas de él y todo el tiempo lo vemos, tanto el Chavo del Ocho como Chespirito y todo ese tipo de programas. ¿Y cuál es el programa que más te gustaba? El Chavo del Ocho sin duda alguna es el mejor programa que ha tenido Chespirito. Y si tuviéramos que recordar alguna frase del Chavo del Ocho, ¿cuál sería? Es que no me tienen paciencia. Fue muy divertido, fue muy cómico y ya. ¿Qué programa te gustaba más? Ay, pues el Chavo, ¿no? ¿El Chavo? ¿Y en segundo lugar? El Chavo. Y de las palabras o las frases que se popularizaron en el Chavo, ¿cuál recuerdas? El Chavo pues con su tortita de jamón y así. Pero y de los personajes del Chavo, ¿cuál personaje más te gustaba a ti? La Chilindrina. A ver cómo hacía la Chilindrina. Ay, ¿cómo hacía la Chilindrina? Cuando lloraba. Ándale, ese. ¿Cómo hacía? Ay, no le voy a hacer. No tienes alma de actriz. No tengo alma de actriz. Ah, bueno. Y en segundo lugar, ¿cuál te gustaba más? Kiko. Kiko, ¿cómo hacía Kiko? Kiko le hacía, ay, chusma. Pero, a ver, hazle a tu amiga chusma y la empujas, a ver. Vente, Chilindrina. Chusma. Para mí marcó una gran etapa de mi vida desde niña. De hecho, a mis hijos, tengo 3 niños y a los 3 siempre les platicaba que era como parte de mi rutina del día a día, ver a las 8 de la noche, Chespirito en las noches. ¿En qué canal? Lo veía en ese entonces, creo que era el 2, ya no recuerdo, de Canal de las Estrellas. Y comiendo un plato de Choco Crispies y viendo al Chavo. Es como que marcó parte de mi infancia. ¿Y cuáles son las frases que tú más recuerdas? Se me chispoteó o cosas así. ¿Y qué otra palabra más? Fue sin querer queriendo. ¿Cómo lloraba el Chavo? Con la cámara de Ricardo de José, informó para ustedes Ricardo Salazar desde el Distrito Federal, lugar hasta donde nos trasladamos para llevarles la noticia en el momento que ocurre, en el instante de los acontecimientos. Impacto Semanal, su noticiero nacional y prensa oficial peruana en Japón.